Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgarla, señorea en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias de la tierra, los animales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ese diseño precioso del hombre con la mujer. Bueno, y hoy el Señor nos va a hablar de su diseño original, y Cristo vino a traerlo nuevamente, y el diseño era hombre y mujer, era la familia. Fíjense que Dios no instituyó primero un imperio, un gobierno, ni siquiera una congregación. La primera congregación era Él con sus hijos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con sus hijos, y ellos y sus hijos. Bueno, de ahí sale la congregación. Y qué lindo saber que ese es el diseño del Padre. Y claro, está la iglesia, el Señor siguió añadiendo cosas preciosas, pero por ser el diseño del cimiento más importante, es lo que el diablo va a atacar más, que es la unidad entre el hombre y la mujer, entre los padres y los hijos, los hermanos, los pastores, los discípulos. Por ahí es donde el enemigo va a atacar. Y por eso hoy el Señor nos va a impartir, y bueno, tengo la bendición de estar acá con dos preciosas mujeres que representan las mujeres acá conmigo, cada una de ustedes. Aleluya, amén. Cualquiera de ustedes puede estar acá, que de hecho va a estar hoy también con Ani, que está de cumpleaños. Un aplauso para Ani. Amén. Tremendos. De verdad que me gozo tanto de ver el proceso en las niñas, ¿no? También en las chiquitas, ver que ya ese diseño de Dios está en los varones y que el Señor quiere una familia. ¿Y quién le da gracias a Dios por esta familia, esta casa espiritual, que con sus procesos ahí estamos manifestando el diseño de Dios? Pero vamos a ver cómo ese diseño ha sido atacado por el machismo, el feminismo que está muy de moda, y ahora con cosas peores. Los hombres, por un lado, que eso hasta ha generado cosas peores que el machismo, bueno, no se puede comparar. O la mujer, por un lado. Y nos toca quebrar ese diseño de Satanás, porque él sabe que el diseño de Dios es el que trae la victoria. ¿Quién dice amén? Y el Señor nos va a hablar hoy a través de testimonios de mujeres y hombres que trabajaron juntos. Y el tema de hoy se llama: al lado de una gran mujer, ¿hay un qué? Gran hombre. El Señor Jesucristo está al lado de nosotras, pero siempre ese Señor Jesucristo se manifiesta en un padre, en un hermano. Yo le doy gracias a Dios por eso, en los pastores, en el esposo, en tantas personas. Y hoy vamos a ver este tema, disfrútenlo, sobre todo que el Señor nos imparta hoy. Va a iniciar Bellita. Denme un aplauso al Señor por la vida de Bellita. Aleluya, amén. Bueno, Bella representa esas niñas que llegaron. Ella llegó acá de 7 añitos, de 7 años, con padres, gracias a Dios, cristianos. Y ver cómo ha recorrido este proceso, y representa a muchos niños de acá, de llevarlos. Y qué lindo que aún en casa muestra el anillo. Con compromiso también ya de matrimonio con un hijo de Dios acá. Bueno, las primicias para tu casa también. Y ojalá que los hijos de ellos, de todos ustedes, tengan ese diseño. Y hoy Bellita nos va a contar algo bien precioso de cómo Dios forma una niña para ser esa mujer de Dios, y necesita esa niña ese varón. Y yo quiero hoy que el Señor toque los corazones de los varones. Creo que este tema, el Señor nos va a impartir algo tan precioso. Varones, no se pierdan el llamado más grande que tienen. Es un llamado tan hermoso y lo necesitamos. Necesitamos ese llamado, ustedes junto con nosotras. Y bueno, ya les dejo con Bellita. Démosle un aplauso al Señor por estas hijas de Dios. ¿Qué quieres? Buenos días, familia. Hoy el Señor tiene una palabra preciosa para ustedes y para mí también. En el libro de Esther, capítulo 2, versículos de 5 al 7.
Por estos días, en la fortaleza de Susa, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simei. Su familia había estado entre los que, junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven y hermosa que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Ester. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó y la integró a su familia y la creó como su propia hija. Amén y amén. Esta parte de la Biblia me llama profundamente la atención porque a pesar de que Hadasa o Ester era una niña que había perdido a sus padres, Mardoqueo nunca la crió como una víctima, nunca la crió como una huérfana. Él crió a Ester como una hija de Dios. Él la crió con una identidad de hija de Dios. Y creo que esto es importante porque el Señor nos habla a través de esta palabra la importancia que tenemos nosotros en formar a nuestros hijos, a los niños, a estos pequeños, con una identidad de hijos de Dios. Sabemos que muchas veces en las familias ha habido separación, ha habido divorcio, o quizás físicamente pueden estar juntos, pero en el espíritu hay un yugo desigual, ¿no? Pero a través de estos versículos la palabra de Dios nos habla de la importancia de criar con sabiduría a los hijos, ¿no? Mardoqueo, quien le impartía paternidad, porque él era como su padre a pesar de ser su primo, le pudo haber criado de otra forma, ¿no? Como una huérfana, como alguien que había tenido que sufrir una pérdida, como una niña insegura, dependiente de él. Sin embargo, Mardoqueo la conectó con su paternidad verdadera, que es nuestra paternidad celestial. Mardoqueo la formó diligentemente, ¿no? Y aquí hay varios padres o futuros padres, mamás preciosas a quienes estamos honrando en esta mañana. Y debemos considerar la importancia que hay en formar a nuestros hijos y en formar esta generación de niños y de adolescentes bajo la presencia del Señor. Formarlos no como una huérfana, porque en mi caso yo perdí a mi papá hace como 15 años o más. Pero gracias al Espíritu Santo, Él me enseñó a formarme no con una identidad de alguien que ha perdido un padre, sino con la identidad de una mujer que ha ganado un padre en los cielos y que tiene un padre eterno y un padre amoroso. Así que durante su niñez, Ester tuvo que ser formada con esa paternidad que le impartía Mardoqueo. Y me llama mucho la atención porque es importante que los niños, es importante que los adolescentes estén conectados con aquellos que son sus autoridades, con aquellos que les imparten paternidad, con aquellos que Dios pone en sus vidas para aconsejarlos, para impartirles, como pueden ser sus padres, como pueden ser sus pastores, sus autoridades. Y es importante que caminemos en unidad con esa generación. Y algo que aprendió Ester es la honra. Ella podía haber en algún momento, quizás cuando fue creciendo y era adolescente, menospreciado la paternidad de Mardoqueo porque él, a fin de cuentas, era su primo. Sin embargo, ella aprendió a honrar. Y es muy importante que nosotros como jóvenes, los niños, los adolescentes, aprendamos a honrar a nuestras autoridades. Porque cuando nosotros honramos nuestras autoridades, cuando estamos en unidad con ellos, vamos a caminar en bendición. Vamos a caminar dentro de la voluntad de Dios, porque a Dios le agrada la unidad. A Dios le agrada cuando sus hijos caminan en unidad con los padres y los padres con los hijos, cuando hay unidad entre los esposos, cuando hay unidad con nuestras autoridades, con nuestros pastores, con nuestros gobernantes. Ahí hay bendición y Dios se agrada de la unidad. Y es muy importante esto porque incluso afecta en la casa, ¿no? Cuando los padres no están en unidad, eso va a afectar a los hijos, ¿no?
Cuando las ovejas no están en unidad con los pastores, eso nos va a afectar espiritualmente, emocionalmente, porque Dios no está cuando hay división. Entonces, la Biblia nos enseña cómo Hadasa o Esther se dejó formar desde muy pequeña por Mardoqueo y caminaba en unidad con él y se dejaba exhortar por él y se dejaba formar. Y hubo un momento cuando ella ya era adolescente, cuando ella estaba en la juventud, cuando se presentó un concurso para elegir a la nueva reina, y varios de nosotros conocemos esa historia, pero me llama la atención cómo Mardoqueo sabía el propósito y sabía el llamado que tenía Esther, porque Mardoqueo era un hombre sabio. Mardoqueo no había tenido hijos, o al menos no lo narra en esta historia, pero Mardoqueo impartía paternidad. Y hay muchos hombres, como nuestro pastor, que tienen esa paternidad del Espíritu, que tienen esa paternidad que viene del Padre, que forman con sabiduría, con diligencia, que Dios los utiliza para formar en los niños el carácter, que Dios los utiliza para formar en los niños, en los adolescentes como nosotros, nuestra dependencia con Dios, buscar al Señor de todo corazón, ser buscadores de su presencia. Así que hoy también honramos a esos hombres como nuestro pastor, que a pesar de que no han tenido biológicamente hijos, pero imparten paternidad. Ahí está. Y estamos agradecidos con el Señor por esas mujeres y esos hombres de Dios que son utilizados y son unos instrumentos del Padre para impartir maternidad y paternidad. Así que Mardoqueo supo en un momento que tenía que desprenderse de Esther. Y hay momentos en los que los padres tienen que desprenderse un poco más de los hijos para que ellos empiecen a caminar y ser dependientes del Espíritu Santo. Pero hay algo que me llama la atención aquí, que en el capítulo 2, versículo 11 dice: todos los días Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía. Esto nos cuenta de que Esther, a pesar de que estaba ya en el palacio del rey, Mardoqueo ya no estaba bajo la tutela de Mardoqueo físicamente, pero Mardoqueo es aquel hombre que imparte paternidad, estuvo diligentemente, nos dice acá la Biblia, yendo todos los días a ver a Esther. Nosotros como padres estamos siendo diligentes, estamos acompañando a nuestros hijos, a nuestros pequeños, los estamos acompañando con sabiduría en los procesos que ellos están pasando, porque los niños, los adolescentes, los jóvenes también pasan por procesos difíciles, por luchas, por pruebas. Y la Biblia nos cuenta que Mardoqueo todos los días iba a observar a Esther y averiguar qué era lo que estaba pasando con ella. Y esto nos enseña cómo a veces los adultos, los padres, las mamás, toman la decisión en algún momento de dejar que sus hijos vayan creciendo y vayan teniendo un poco más de independencia, pero los acompañaban, ¿no? Mardoqueo la seguía acompañando, seguía orando por ella, seguía intercediendo por ella. Y aparece en la Biblia otra figura, otro personaje que es un eunuco, Hagai, quien representa al Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo es esa persona que nos acompaña en todos nuestros procesos, ¿no? Esa persona que nos está dirigiendo, que nos trae dirección, pero en la medida que nosotros, como hijos de Dios, les dejemos actuar. Y vemos aquí cómo Esther, ella estaba en el concurso, estaba en el palacio del rey, pero ella no se identificó con las riquezas. Y esto me llama mucho la atención porque ella estaba en un palacio, ella disponía de la vestimenta más fina, ella disponía del alimento más selecto, más exquisito del palacio, pero ella no se identificó con esas riquezas, ella no se identificó con la apariencia, ¿no? Que podría representar Babilonia, que es suntuosa, que es atractiva para nuestra carne. Pero ella no se identificó con las riquezas del palacio, sino que ella se identificó con el llamado que ella tenía. Ella se identificó con hacer la voluntad del Padre. Esa era su mayor motivación, el hacer la voluntad de su Padre. Y lo curioso es que al rey le llamó la atención Esther más que a todas las mujeres. Y a veces nosotros
tenemos que evaluar en nuestro corazón qué vestimentas tenemos, ¿no? Qué vestimentas internas tenemos, porque el rey, probablemente habían mujeres muy atractivas, habían quizás mujeres más jóvenes, no sé, más hermosas, pero sobre Ester había una gracia y había un favor inigualable, porque las vestiduras internas que ella tenía eran vestiduras celestiales. Las vestiduras internas que ella tenía eran gracia, el favor de Dios, la presencia de Dios que había en ella. Y esto es importante porque debemos preguntarnos qué vestimenta usamos, ¿no? Una vestimenta aparente, una vestimenta superficial, o tenemos una vestimenta interna de hijos de Dios, una vestimenta de humildad, de perdón. Y eso fue lo que le llamó la atención a él. Y a veces queremos alcanzar nuestros objetivos o nuestras metas en nuestras fuerzas, ¿no? Utilizando nuestros propios recursos, pero vemos que la mayor motivación que tenía Ester era hacer la voluntad de su padre. Algo muy importante que nos habla en el capítulo 4, versículo 14, es que Mardoqueo también desafiaba a Ester. Y como padres, como autoridades, como pastores, están llamados también y estamos llamados a desafiar. Estamos llamados a desafiar a otros a hacer la voluntad de Dios. Estamos llamados a retar a otros a conquistar los sueños del Padre, a manifestar el reino de Dios en la tierra. Y a veces eso incomoda un poco, ¿no? Porque Ester yo creo que se sintió desafiada. Mardoqueo le dijo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Cuando los padres forman a los hijos y los exhortan y los desafían, los hijos no solo son los más bendecidos, también lo son los padres, porque han asumido el llamado de formar a hijos de Dios, de formar a hombres y a mujeres con carácter de Cristo, seguros, dependientes de Dios, con una relación continua con el Padre. Y vemos cómo no solo Mardoqueo fue bendecido, sino también Ester. Y por eso es importante que estemos en unidad en la iglesia, en unidad con nuestras autoridades, en unidad con nuestros padres, en unidad en lo bueno, en unidad en lo que está dentro de la voluntad de Dios y alineado a la justicia de Dios. Y vemos una última etapa que nos narra el libro de Ester cuando ella llega a ser reina, al punto que ella en algún momento tuvo que arriesgar su propia vida. Y esto me llama la atención porque al arriesgar su vida, ella demostró que su motivación no era ser reina, su motivación era hacer la voluntad de su padre. Y por eso también es determinante que nos preguntemos cuál es nuestra motivación, ¿no? Cuando servimos, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es la motivación que yo vengo aquí a la casa de mi padre? ¿A recibir bendición? ¿Solamente a recibir una sanidad? ¿O vengo acá a la casa de mi padre porque lo amo, porque quiero hacer su voluntad, porque quiero que él me llene? Ester puso en riesgo su propia vida, ¿no? Su motivación de ella probablemente no era ser reina, su motivación de ella no era ser la más hermosa, la ganadora del concurso. Su motivación era hacer la voluntad de su padre para que a través de ella su generación, su casa, su familia, el pueblo de Dios sea salvo, el pueblo de Dios sea preservado. Y esto me confronta de alguna forma porque me hace dar cuenta de qué motivaciones tenemos en nuestra vida, ¿no? Como nos decía un pastor muy famoso, muy ungido, que creo que sí lo han escuchado, se llama Julio Zárate. Y él nos hablaba el jueves acerca de la honra, ¿no? Y para que Ester esté en esa posición de honra y de gobierno y de autoridad que ella tenía antes,
le precedieron la honra que ella dio a sus autoridades, la fidelidad que ella tuvo al Padre, la fidelidad que ella tuvo a su propio pueblo, al llamado que Dios le había dado. Y a veces buscamos ser honrados o tener una posición de autoridad y de gobierno, pero no estamos dispuestos a ser formados, dispuestos a tener que ser disciplinados, a tener que sacrificar muchas cosas, porque el hecho de que Esther fuera reina era el resultado de que ella desde niña supo honrar a sus autoridades, supo honrar al padre que Dios le había dado y supo honrar a su padre, supo ser fiel, supo dejarse formar. Así que esta posición de gobierno y de favor que ella tenía con el padre, con el rey Asuero, era la honra que ella estaba recibiendo porque ella en primer lugar había honrado a Dios y había honrado a sus autoridades. Y el pastor nos hablaba el jueves de que Dios honra a los que le honran. Y parte de la honra es que sepamos y tengamos claro con qué motivación buscamos a nuestro Padre, con qué motivación estamos en su casa, con qué motivación le servimos para ser una autoridad o porque yo necesito servirle a mi Padre porque Él es la razón de mi vida. Él es el que lo llena todo en mí, el que me completa, el que me sacia, el que le da sentido a mi vida. Y Esther no encontró sentido en ser reina. Ella encontró sentido en hacer la voluntad de su padre, en vivir los propósitos que su padre tenía con ella. Y para cerrar estos minutos que ya me quedaron cortos, quería cerrar hablándoles de Mardoqueo. Ya casi al final de esta historia, el rey Asuero le entrega un anillo a Mardoqueo. Y ese anillo que le dio fue un anillo de autoridad. Así que Mardoqueo y Esther recibieron un anillo. Y aquellos padres y aquellas autoridades que caminan en unidad con los hijos, por más pequeños que sean, o por más grande que a veces un joven crea ser, aquellos padres que forman a sus hijos, que son diligentes, que asumen ese llamado de formar hijos de Dios, reciben ese anillo de autoridad, reciben ese anillo de poder, porque ese anillo no solo es para los que son formados, ese anillo es para los que forman, ese anillo es para los que disciplinan y para los que forman hijos de Dios en esta tierra. Así que estamos agradecidos con Dios por esas mamás, por esos padres, por nuestros pastores, que son esos mardoqueos que nos forman. Amén. Bueno, Lenin, ahí juntos van a tener un buen equipo y su descendencia, qué lindo, porque también Lenin llegó también joven y qué lindo poder ver estas generaciones que van a dar luz, hijos de Dios. Démosle un aplauso al Señor por ello. ¡Aleluya! Bueno, acá tengo otra mujer preciosa. Creo que vamos como por etapas, porque es que para llegar a ser una madre a la manera de Dios tenemos que empezar desde la niñez. Y acá a través de esta historia de Esther vemos cómo es tan importante una paternidad adecuada. Y acá tengo otra preciosa hija de Dios que representa a esas mujeres peruanas. Está con su esposo Eric. Denme un aplauso también a Dios por esos varones como Eric. Y con 3 hijitos que son testimonio también. Ella es ahora nuestra directora del colegio, ha sido profesora, ha estado por años ahí batallando y bueno, sentí, Luisita, que Dios va a impartir algo a través de tu vida y bueno, vamos a escuchar. Yo quiero pedirles un favor a los varones que cada rato miran el celular. Yo pienso que tenemos que honrar el lugar, el momento. Traten de no mirar el celular, o sea, hagan ese esfuerzo. Yo sé que se vuelve una adicción, yo también he batallado con eso, pero quítalo del lado porque yo siento que no estamos conectados de verdad. Y ese es el problema de este tiempo, no hay conexión. Si estás acá, no mires el lugar, no mires, no te distraigas, no dejes que el enemigo te ponga, tengo que cocinar, porque eso pasa. No solamente el celular, sino conectémonos, porque ese es el problema de este tiempo. Bueno, vamos entonces a darle gracias a Dios por esta preciosa vida. Aleluya, amén, Luisita. Gracias, pastora, gracias, pastor. Bueno, este es el mejor regalo del Día de la Madre que he podido recibir. Y le doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí, de poder servirle, ser instrumento y poder usarme para transmitir su palabra el día de hoy. Le doy la gloria y la honra a nuestro Padre, que Él es el que
concede los anhelos de nuestro corazón. Yo hoy quiero hablar de la mujer como parte de una familia. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Vamos a hablar de una mujer preciosa que es Josaba, que como vemos era hija de un rey, del rey Joram, hija de Josafat, quien se casó con Atalía, que ya conocemos a quién representaba Atalía. Atalía representaba a Babilonia, al mundo que mata a los hijos de Dios, al llamado de los hijos de Dios. Y en este tiempo, Atalía, que representa al mundo, vemos cómo se ha ido levantando en contra de ese llamado de nuestros hijos, en contra del llamado de los niños, trayendo distractores, trayendo muerte a sus vidas, muerte espiritual y en algunos casos hasta muerte física. Pero esta mujer no estaba sola. Hemos leído que su esposo Joiada juntos eran una pareja de la descendencia del rey Josafat, quien tuvo una buena influencia de su abuelo, a pesar de que, bueno, conocemos la historia, que se casó con Atalía, quien era hija de Jezabel, y que obviamente a ella no le importó incluso hasta matar a su propia descendencia, por el amor al poder, por la ambición de gobernar, que a veces no escuchamos el llamado y el propósito de Dios en primer lugar para nuestras vidas y para nuestra descendencia. Vamos a ver algunas características de Josaba, que era esposa de un sumo sacerdote. Hoy todos somos sacerdotes, incluso las mujeres. ¿Cuántos lo saben? Amén. Por eso la prédica de hoy es: al lado de un gran hombre hay una gran... Y al revés, ¿no? Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Porque si no estamos juntos, si no trabajamos en unidad, si de repente nuestro esposo o el esposo no está cumpliendo el lugar de Dios, sabemos que en Cristo el Señor va a usar su vida. Miren, yo oré 3 años para que mi esposo conociera del Señor y creía en un Dios vivo. Y soñaba, me acuerdo que mi esposo me decía: apúrate que vamos a llegar tarde a la iglesia. Y yo decía: Señor, algún día. Y le doy gracias a Dios porque hoy mi esposo está aquí sirviendo. Es el sacerdote de la casa. Me tocó sujetarme como mujer obediente en el Señor, pero es una bendición porque podemos servirle juntos al Señor, con mis hijos también. Pero también el Señor quiere hablar a las mujeres que están solas. Mujer, si tú estás en Cristo, estás completa. Porque también hay un llamado para ustedes. El llamado que tuvo esta mujer, miren, Josafat le sirvió al Señor con su sobrino. Y me sorprendía ese desprendimiento de servirle, porque no era su hijo. Nos imaginamos que también tenía su familia, pero sabía el llamado que Dios tenía para este niño. Y sabía que Atalía, el mundo, quería destruir ese propósito del Señor. Y por eso las mujeres aquí en esta casa preciosa hemos aprendido del servicio. Sirvo al Señor con una mujer preciosa, la hermana Gladys, que es una guerrera,
que le sirve al Señor en iglesia infantil. Cada vez que nos reunimos aprendo de ella, como también de todas las mujeres que servimos, aún las solteras, las casadas. ¿Por qué? Porque sabemos el propósito y el llamado que Dios tiene para esos niños. Amén. Y que Dios nos use como instrumento para que se cumpla ese llamado. Todas estamos llamadas a cumplir ese propósito en las manos del Señor. Cuando hablamos de estar unánimes en el matrimonio como padres, es porque Dios quiere que estemos juntos. Hemos visto que Mardoqueo cada día estaba al lado de Esther, aún no siendo su padre, pero tomó el lugar de su padre. Como padres tenemos que estar juntos. Miren, la palabra dice de que llevaron a Joás al templo. ¿Cuántos llevamos a nuestros hijos al templo? ¿Cuántos oramos juntos con nuestros hijos? ¿Cuántos hacemos ese altar familiar? ¿Cuántos guerreamos juntos? ¿Cuántos los metemos a nuestros hijos para que ellos sepan las luchas y las pruebas que estamos viviendo? Para que ellos doblen rodillas, clamen, y ellos van a ver el poder de un Dios que sana, restaura en medio de la lucha, en medio de la dificultad, en medio de toda prueba, y le van a poder dar la gloria a un Padre. Yo hoy día casi me quiebro en la danza de las palmeras, porque dice, aún en el desierto floreceremos. Y esa fue la enseñanza que he recibido en esta casa, de nuestros pastores, del pastor Julio y la pastora Sandra, que desde que llegué aquí pude ser parte de una familia. Y les doy gracias, pastores, por sus vidas, porque hemos venido siempre anhelando cada domingo de recibir esa porción de parte de Dios para que nos restaure, para que nos levante. Recuerdo siempre que el pastor nos decía, el desierto es para que lo cruces, no para que te sientes ni te acomodes. Es para que lo cruces, pero no solo, no sola, sino con la ayuda de nuestro Padre, con la ayuda del Señor, porque Él nos va a poder llevar a esa tierra prometida. Amén. Esta mujer Josaba no veía por ella misma, veía por los demás, veía por ese niño que sabía que tenía un propósito. ¿Cuántos estamos sirviéndoles aquí con alegría? Por estos niños, les servimos en iglesia infantil, ahora estamos en Aviva Danza, en Aviva Medios, y yo me gozo con los pastores cuando vemos los niños que empezaron desde pequeñitos en el colegio, porque sabemos que a pesar de las luchas, de las dificultades que tienen, ellos creen en su Padre, confían en su Padre y saben que su Padre los va a llevar a niveles más altos y van a poder gozarse y van a poder servir, y en un futuro van a poder estar aquí y seguir sirviéndole con alegría, porque vemos cómo en sus rostros el Señor los va transformando. Si ustedes vieran cómo llegan algunos niños al colegio y cómo el Señor los va transformando después, es un gozo y una alegría saber de que le servimos al Señor con amor. A pesar de las pruebas, las luchas y las batallas, vemos cómo se manifiesta la presencia de Dios sobre sus vidas. Nosotros solamente somos instrumentos, igual que nuestros pastores, que a veces son unos padres hermosos, pero que también nos da varita, y vaya la varita cuando nos da, que nos ayuda, porque en el momento a veces la carne no nos gusta y renegamos y de repente nos sentimos frustrados, pero el Señor nos permite después darnos cuenta y poderle dar gracias, pastor, pastora, por sus vidas, porque eso nos lleva a un Dios, a buscar a un Dios vivo, a un Dios que nos enseña, que nos restaura y nos sana y nos lleva cada día más arriba, y podemos darle la gloria a Él por todo lo que va haciendo con nosotros. Esta cámara, como hablamos, como hemos leído, que es de influencia, es porque el Señor quiere que como padres seamos influencia para nuestros hijos. Aprendí en esta casa que como padres, primero la impartición debe de ser ahí, a través de mi familia. Que la iglesia es un complemento precioso, pero que nosotros tenemos la responsabilidad
de poner guardia a nuestros hijos, como lo hizo Josaba, como lo hizo Joiada. Nosotros somos los responsables, amados padres, de ser esa guardia para nuestros hijos, de no permitir que el mundo, que ese espíritu de Atalía, venga a tomar el control de nuestros hijos, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus luchas, porque si no lo hacemos nosotros, el mundo lo va a hacer y no le vamos a permitir. Vamos a estar como guardas, atentos, orando, guerreando, clamando y mostrándole a nuestros hijos la bendición que es buscar de nuestro Padre y servirle. Ahora, la pregunta, como compartíamos con la pastora, ¿estaremos ayudando a preservar nuestra descendencia para su llamado? Que el Señor nos anime y nos aliente. Yo sé que no es fácil, pero a pesar de la situación que estaba viviendo el pueblo, a pesar de que veían que mataban a los niños, a pesar de que de Josaba veía que Atalía estaba en el poder, tratando de tomar el control de los hijos de un país, no se desanimaron. No se desanimaron, confiaron en su padre, llevaron la palabra a ese niño porque estaba en el templo, lo instruían y lo preparaban para ese llamado precioso, para que pueda gobernar su país bajo la guía y la dirección de su padre. Humanamente, creo que todos nos hemos desanimado en algún momento. Yo me he desanimado. Y creo que muchos al ver la situación y creer de que el enemigo pueda tener el control de nuestros hijos a través de las redes, a través de lo nuevo, de los distractores que nos está trayendo el mundo. Pero el ver esta mujer, el escuchar cada domingo esa palabra preciosa que el Señor tiene, nos vuelve a animar, nos vuelve a creer en un Dios vivo, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, al que vamos a ir cada día, cada mañana, y que el Señor siga formando, instruyendo a nuestra familia. Y algo que me sorprendía era de que el de las estrategias era el esposo, era Joiada, y la esposa estaba ahí. Por eso tenemos que estar atentos, atentas los varones a la guía y a la dirección del Padre, y nosotros unánimes el poder sacar adelante a nuestra familia, porque así Dios va a ver que podemos ser instrumentos, no solamente para nuestra familia, sino para otras familias, otros hogares que como nosotros llegamos sin dirección, perdidos, con necesidades, con heridas, pero que el Señor vaya restaurando, enseñándonos y guiándonos. Por eso necesitamos de ese Padre que nos lleve en unidad en el matrimonio a pesar de las luchas y a pesar de las dificultades. ¿Cuánto le decimos amén al Señor? Y hoy le damos gracias a esta casa preciosa que nos instruye, que nos da las herramientas. Muy pronto vamos a tener un seminario de guardianes para hacer eso, familia. Para hacer eso, para ser guardianes de nuestra familia, de nuestra descendencia, para que el enemigo no destruya ese llamado precioso que tienen nuestros hijos. Porque Joás era un niño, Joás no era grande, Joás era un niño. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino, que ni aun de grande se apartará de él. Hoy le damos toda la gloria y la honra al Señor por esta preciosa palabra. Qué tremendo. Ese seminario va a estar poderoso. Y de pronto tú dices, no, pero es que yo no estoy solo o sola. Recuerde que el Señor utilizó un hombre solo, una mujer sola, porque en Él estamos completos. Vamos por último, se me quedó la tablet, por algo será, bueno, traté de recopilar algo, pero creo que el Espíritu Santo es el que va a hablarnos hoy. En Jueces 5, vamos a ir del 6 al 9, y hemos visto a las mujeres como niñas que han acompañado por un varón que era un padre. Bueno, Esther no fue que concursara como voluntariamente, sino que la cogió, o sea, la sacaron de su lugar, de su hogar, y la llevaron allá.
pero cómo ella pudo ser de bendición por un varón que estaba ahí. Vimos a Josaba también, cómo es de bendición porque había también un varón ahí. Por eso el título de esta prédica, que el pastor le dio risa al principio, pero es muy real. En el mundo dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y es al lado. Por eso el Señor sacó a la mujer de la costilla. Y no como un complemento, sino un implemento dentro. Y como hemos visto, ese es el ataque más grande que del enemigo, la división. Y acá en Jueces 5 vamos a ver cómo el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Y el que está al lado, ya estás en la tierra prometida. Porque si estás en Cristo, ya estás espiritualmente posicionado, espiritualmente. Pero hay muchas áreas que no las hemos entrado. Y este pueblo tampoco. Este pueblo, a pesar de que se le repartió la tierra, y ya en Jesús tú tienes esa capacidad de tener todas tus áreas en el reino. Pero ellos se distrajeron, se olvidaron. Vino una generación que ya no conoció de Dios, y eso es lo que nos preocupa más. Pero el Señor levantaba jueces, no reyes, en esa época eran jueces, que era el diseño de Dios. Eran hombres y mujeres ungidos, juntos, ahorita lo vamos a ver. Legisladores con principios, con revelación, que guerreaban, que estaban atentos a las familias, a las ciudades, a las naciones. Y en esta casa formamos hijos para la familia, formamos hijos para la ciudad y formamos hijos para las naciones. Ese es el llamado de esta casa, aunque grande, pero el Padre lo ha diseñado así. Y claro que tienes que cumplir primero como un padre, una madre en tu casa, porque hay gente que cumple hacia afuera, pero hacia adentro no. Grandes hombres de Dios que cumplieron hacia afuera, ungidos, apóstoles. Y esta mañana me acordaba el Señor de Benihim, que como él, tremendo ministerio, ungido, y estaba perdiendo su familia, hasta que le dijo: Señor, no quiero nada del ministerio, nada, porque no quiero perder mi familia. Y lo más importante es eso, y junto con la familia impactar una ciudad y una nación. Y acá vemos la historia de dos jueces, Débora y Barak. Y dice en Jueces 5, en los días de Sangar, hijo de Anat, era otro juez, en los días de Jael, una mujer sencilla, ama de casa, quedaron abandonados los caminos, las familias, y los que se andaban por ellas, por sendas, apartaban por senderos torcidos, las aldeas, las ciudades. Las familias quedaron abandonadas en Israel y había decaído. Hasta que yo, Débora, vas a declarar tu nombre. Y si eres varón, declara: hasta que yo, Julio, hasta que yo, Pedro, hasta que yo, Sandra, me levanté. Y no estás hablándose de levantar en orgullo, sino me levanté de mi condición, de mi postración, de mi entretenimiento, de ese espíritu de estupor, de eso que hay hoy en el día, que las familias están, las mujeres por un lado, los hombres por otra, los niños, los pastores lejanos a los discípulos, hasta que nos levantemos, porque el enemigo está destruyendo las familias a través de la división. Y dice que ella se levantó como madre en Israel. Y cuando escogían nuevos dioses, ¿qué dioses tienes hoy? Hasta las mujeres, ¿saben? Antes podían haber hombres que de pronto culturalmente entendían que un hombre podía tener varios hogares, obviamente sin la instrucción del Padre de Dios, y por eso las naciones están como están. Hombres ausentes de casa, de familia, solamente trayendo la provisión, cuando no es el diseño del Padre. El diseño del Padre es el hombre como Jesús,
Y ustedes ya saben qué diseño tan tremendo, padres. Pero quedaba una mujer y yo decía, cuando hay una mujer bien posicionada y lleva a los hombres no a su maternidad, porque eso fue el problema del marianismo. Y el marianismo no deja entrar una mujer preciosa como María, que nunca tomaría la honra de Jesús. No, mujeres que llevaban a los hijos al Padre. Y mujeres preciosas, guerreras. Pero ahora el problema es que ni las mujeres están presentes, porque también tienen sus dioses, sus amistades, sus cuerpos. Y yo no digo que no tengan amistades, que rico, que no cuiden sus cuerpos, que no sean hermosas como son todas ustedes. Pero recuerde que el primer llamado que ustedes y yo tenemos es a ser hijas de Dios, porque Débora primero fue una hija de Dios. Y dice acá que la guerra estaba a las puertas y se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Yo quiero hablarles como Débora, y parece un poco grande ese nombre para mí, pero el Señor me lo dijo. Hace muchos años el Señor me dijo que me quería dar esta unción. No se la quise recibir en ese tiempo a través de una Débora que hay en esta casa, que es Teresita Vázquez, que también quiero darle la honra a estas mujeres como Zoraida, mujeres tremendas, mujeres que están acá, ahí sentadas, que no solamente son madres en su casa, sino son madres del Perú. Y ella me dio esta palabra en ese tiempo. Pero yo siempre de Débora nunca la quise estudiar porque me parecía que era un ministerio sola ella. Y como yo tengo la herencia de mis padres, la herencia de los pastores Ricardo y María Patricia, que son ellos dos, de ver a Juan Sebastián y Anita, los dos en familia. Entonces como que yo dije, no, yo esa no quiero, yo no quiero un ministerio solo. Hasta que el Señor en un ayuno nos reveló que esta mujer tenía un esposo ilustre, que esta mujer fue esa Débora porque tenía un esposo que la desarrollaba, un esposo que no sabía que solamente era su esposa o la madre de sus hijos, sino que era una hija de Dios. Y hoy le estoy hablando a los varones como Débora. ¿Van a aguantar, varones? Porque los amo y Dios lo sabe. Dios sabe las horas que he estado de rodillas con muchas mujeres de acá por ustedes. Si hay unas intercesoras al lado del pastor y de ustedes varones, somos nosotros las mujeres. Pero también como Débora me atreveré a decirles hoy cosas que creo que hay que decir. Y este hombre era un tremendo hombre de Dios. Y acá hay dos hombres de Dios tremendos, el esposo y Barak. Ese esposo que no lo tenía miedo a que su esposa se desarrollara, no solamente en casa, no solamente para que le haga la comida o le cuide a sus hijos y él aparte con sus amigos o escalando niveles, que está bien, pero escálalo con tu esposa, escálalo con esa mujer o con tu mamá o con tu hermana o con tu sobrina o con tu hija, porque ese es el diseño de Dios, juntos. Amén, dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Y este hombre la desarrolló. Y yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor. Acá hay machismo en Perú. Cuando yo llegué, los hombres caminaban adelante y las mujeres atrás. En las reuniones los hombres se iban a un lado y las mujeres a otro. Y yo decía, porque en Colombia no es tan así. En Colombia también hay, ¿no? Pero no tanto. Y como que la mujer es vista como de menos categoría en todo, las empresas, en los ministerios. Si no se tiene el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo de la profecía, como dice Apocalipsis, hasta la Biblia puede ser utilizada en el machismo. Pero el Espíritu de Dios no, porque somos coherederas para bendecir los varones, coherederas para bendecir los hijos, coherederas para bendecir esta ciudad y esta nación, porque ese es nuestro llamado. Y no estoy de acuerdo con el feminismo que menosprecia a los hombres, eso es de Satanás. Estoy de acuerdo con una mujer como Débora, amaba a los hombres, los rodeaba, guerreaba con ellos. Porque es muy fácil criticar,
Y nos hemos herido entre hombres y mujeres. De pronto tú, varón, estás herido con tu mamá, con tu hermana, con tu esposa, no sé, nos herimos. Pero esta Débora representa a esa mujer que estaba en una palmera. Y no es coincidencia que ella estaba en una palmera. Ella maduró. Ella estuvo en los fríos que puede pasar a una mujer. ¿Ustedes se imaginan la soledad de una mujer en ese tiempo? Estaba en los desiertos cuando nadie le reconocía su valor. Y yo sé que acá hay muchas mujeres que no le han reconocido su valor, pero les cuento que su padre sí. Ese padre que las ama, que las valora, que sabe, que las ve todos los días. Puedes haber tenido el menosprecio hasta de tus padres, de tus hijos, de tu esposo, no sé, de los hombres, pero tienes un hombre al lado que es Jesús. Y esta mujer estaba al lado de una palmera, estaba ahí en la palmera. Eso representa algo. Ustedes saben que cada detalle que tiene la Biblia tiene algo. Ella pasó temporadas profundas, difíciles. Y yo las he visto, las mujeres. Vi a mi mamá. No conocí mucho a mis abuelas, pero me imagino. Veo las mujeres de acá, de Colombia, de Venezuela, de todo. Y a esas mujeres les ha tocado pasar desiertos. Les ha tocado pasar el frío del invierno en la nieve, la aridez. Pero lo que me impacta es que, como dice esa canción que el Señor nos regaló y la otra que viene, en toda temporada, mujer, en toda temporada, porque vienes del corazón del Padre, en toda temporada, en el frío, en el calor, cuando te valoran, cuando no te valoran, tu Padre va a estar ahí. Y como Débora iba profundo a las aguas del Espíritu. Claro que los necesitamos, varones. Sí los necesitamos. Yo no quiero un ministerio sola. A mí me han llamado de varios lugares para predicar sola y no lo quiero. Y no con esto menosprecio los ministerios, que hay una mujer como Joyce Mary, pero su esposo está ahí con ella. Un esposo que sabe que vale, así sea ella la predicadora. Pero yo le doy gracias a Dios porque hay mujeres y varones que tienen ese llamado. Y me parece tremendo. Barak era otro juez, guerrero, porque esos jueces eran guerreros. Mira a un hombre y dile: tú eres un guerrero. Varones son unos guerreros. Todos los que están acá, les amamos como mujeres. Pero mire este guerrero, la gente lo menosprecia. Siempre que yo leía a Barak era el pusilánime, el temeroso, el que se fue a la guerra y no pudo, el saco largo a lo peruano. Muchos le dicen saco largo a un hombre fiel. Pues ese saco largo entrará al cielo, el otro no va a entrar al cielo. Y que ojalá, si ese es el saco largo del Señor. Esta mujer tuvo la sabiduría para hablarle a Barak. Lo desafió. Hombres, ¿ustedes aceptan desafíos de las mujeres, de su pastora, de su mamá? Y me gusta el pastor porque a veces algunos hombres de acá, no a todos, gracias a Dios, han tenido batallas en que las mujeres ministremos. Porque hasta en el cristianismo hay iglesias donde dice que la mujer no puede predicar. Y es una equivocación de interpretación. Porque un hijo se hace con una mujer y un hombre. Así es el diseño del Padre. Al que no le guste, al que no está de acuerdo, pues se la está perdiendo. Y el pastor muchas veces ha mandado a hombres: vayan donde la pastora y donde Teresita, Sori, a donde Carolina, porque ellas tienen la unción para eso. Y me alegra el pastor, porque no muchos pastores hacen eso. Y así los hombres se le incomoden, porque hay hombres que todavía están en ese machismo. No, una mujer no me puede a mí hablar o impartir. Pero gracias a Dios acá hay varones preciosos que han entendido que la impartición de Dios también llega a través de una mujer, como lo entendió Barak. Pero ella también le recordó: no soy yo, no es que yo le diga yo. Mire, cuando siempre oramos por ustedes, varones, vamos al Padre, a lo que tiene para ustedes.
Y ella fue al padre y le dijo: Barak, recuerda que Dios te ha dicho esto. No dijo: yo te digo, porque a veces las mujeres también nos ponemos mandonas, ¿no? Haz esto, haz lo aquello, a los hombres. Y así no es, así no es. Le dijo: levántate, Barak. ¿El padre no te ha dicho que te va a dar la victoria? Él era juez. Pero ¿sabe qué hombre tan tremendo? Dijo: yo voy contigo, Débora. ¿No les parece hermoso ese varón? Y le doy gracias por muchos varones que están acá. Hoy hablaba de Eber, Manuel. Muchos de ustedes ahí con las mujeres, sirviéndolas, amándolas, juntos. Ese es el diseño de Dios. Y miren el regalo que hay para los hombres. Vamos a ir acá, Jueces 5. Él se fue a la guerra y esa mujer fue a la guerra. ¿Quién quiere tener una mujer ahí en la guerra? El pastor Ricardo dice que la mejor compañera para él en sus batallas y sus luchas no es un varón. Y varones, puede haber equipo de hombres, qué lindo que lo haya. Yo también disfruto del equipo de las mujeres. Pero tu primera compañera de guerra, de intercesión, debe ser tu esposa. La primera persona a la cual tú debes cuidar, a la primera persona que tú tienes que desarrollar, no es a un amigo, es a tu mujer, a tus hijas, porque ahí al lado de ella se va a ver el tipo de hombre. Cuando yo veo una de las chicas de acá con sus ojos llorosos, heridas por varones, me da ganas de cogerlos con vara, y se los confieso, pero no lo hago. Voy al corazón del Padre porque sé que estamos formando hijos también. Y sé que como mujeres tenemos dificultad. Pero la palabra de Dios dice: varones, trata a mi hija como coheredera. Es mi hija. Y trátala como vaso frágil. Y dice: y hónrala. Varones, hónrala. Y no porque sea frágil, porque ustedes saben, las mujeres son fuertes, Dios mío. Por eso tienen hijos. Pero somos fuertes para al mismo tiempo tan necesitados de un abrazo. Yo le decía a Julia a veces: amor, yo a veces necesito tu abrazo. Y él me decía: pero es que yo te veo tan fuerte a ti. Le dije: no te equivoques. Y varones, no se equivoquen, siempre las mujeres necesitaremos de sus abrazos, de los esposos, de los hijos. ¿Cuántas veces yo he venido acá cansada, agotada de la lucha, y un abrazo de un varón, de un hijo, de ustedes varones ahí en la puerta, guerreros? Su solo servicio nos motivan y los necesitamos. Y mire la bendición para Barak, que dijo: yo no voy solo, yo voy con ella. La mejor guerrera que tú tienes. Y yo le dije hoy al pastor: las mejores intercesoras, atalayas tuyas, somos nosotras. Perdóneme, varones. Las mejores intercesoras suyas somos varones, sus hermanas, su pastora, porque les amamos y no competimos. Pero vamos a romper esa división. Y mire lo que hay para los hombres que entienden el llamado de una mujer, no solamente a que le sirvan, a que sea mamá. Y claro, la mamá es un llamado maravilloso, pero recuerda, hijo, que tu mamá lo primero que es una hija de Dios preciosa, con un llamado precioso a esta tierra. Aleluya. ¿Sabe qué pasa cuando el hombre entiende esto? Por eso cuando los hombres no lo entienden, yo digo: se la perdieron. Pero acá hay hombres sabios y entendidos. Desde los cielos pelearon las estrellas. Miren los hombres cuando reconocen el valor y honran y dan honor a una mujer. ¿Sabe lo que hace Dios? Les abre los cielos. Desde los cielos pelearon las estrellas y desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón. Cisón era un torrente seco. El antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. En algo seco. En algo que no había vida. Por el solo hecho de un varón reconocer
la valía de una mujer. Se abrieron los celos y vino lluvia a ese arroyo, un turbión, y ese fue el que venció al enemigo. Obviamente los hombres tuvieron que hacer su parte y Débora estaba ahí con ellos, animándoles. Ahí ella estaba como guerrera con ellos porque amaba a los varones. Dale un aplauso al Señor por esto. Mi corazón es para vosotros. Y para terminar, y había una mujer, bueno, hubo una tremenda victoria, pero el capitán de ese ejército era terrible. Ese era un capitán, pero terrible. Además era un ejército muy armado y ellos no tenían armas, como está pasando ahora. Y una mujer en una casa que tenía un hombre no muy sabio. Y yo he visto mujeres que tienen en sus casas hombres que no son sabios, están en proceso. Pero esta mujer ama de casa venció al capitán. Y sabes, tú puedes ser ama de casa y las he visto, pero si tienes al mejor hombre, que es Jesús, al lado tuyo, así tu esposo esté en un proceso como estamos todos, ahí vamos a tener la victoria. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y quiero hacer una invitación muy rápida, por favor. Pasen las mujeres mamás y pásenme las mujeres mayores de 30 años. Rapidito, rapidito acá al altar. Y suban los chicos, suban los que les tenemos un regalito. Pasen mujeres. Y hombres, tráiganmelas así con toda honra. Hombres, vengan para acá, varones. Varones, tráiganme esas mujeres, abrácenlas. Con abrazo de hermano, ¿no? El abrazo de hermano, ¿cómo es? Al lado, con respeto, con amor. Acá nos abrazamos los hermanos con mucho respeto. Amén. Y suban, amores. Abrácense, sí, amén. Varones, háganse alrededor de ellas y tráiganlos. ¿Dónde están los varones atrás? Sí, vengan para acá alrededor de ellas. Y si eres varón, ponte ahí atrás si quieres, rodéalas. No sé si tengas tu varón. No sé si no te han valorado o te han traicionado o has tenido que ser como esa palmera, ir profundo y dale gracias a Dios, porque aún las dificultades te han llevado a conocerlo a Él. Porque por más varones hermosos que haya, ninguno podrá saciar tu sed. Ninguno podrá sanar tu corazón como Él lo sana. Ninguno podrá darte lo que Él te da. Tu valía, ser hija de Dios. Y hoy les tenemos una canción del Padre para ustedes primero. Suban, ya están subiendo, van a subir. Y van a pedirle al Señor que les dé claridad. Levanten sus manitas, mujeres. ¿De quiénes son? De pronto están buscando ustedes. Teresita, ven, Tere, Luz. Las de la iglesia infantil que vengan también, las que puedan. Allá están. De pronto ustedes han buscado su valía en el hombre. A veces sí. Y no nos engañemos. Porque nos dijeron que valíamos por ser esposas y madres. Y claro que ser esposa y madre es una bendición. Pero el privilegio más grande que tienes es ser hija de Dios. Ya, rápido, Cami. Necesitamos rapidez, por favor. Escuchen esta canción, cierren sus ojitos. Es una canción del Padre para ustedes. Y varones, estén orando por no solamente sus esposas, estén orando ahí alrededor de ellas. Extiendan sus manos. Y si tienen que pedirle perdón también al Señor, porque no la han valorado, porque no te enseñaron, puedes hacerlo. Pero estamos tan a tiempo. Eres un oasis del Padre aquí en la tierra, hija de Dios, tu semejanza
en ti de lejos la podemos divisar. Eres profunda y hermosa, y como la palmera te aferras al amor, de donde no te pueden arrancar, y tus raíces se extiendes hasta encontrar su manantial. Las aguas del Señor utilizas para el moribundo reanimar, y sus frutos para los desiertos de la vida atravesar. Por eso plantada en el corazón del Padre, hermosa, vigorosa y fuerte, siempre estará. Y en la madurez con él el mejor fruto dará. Y aunque muchas veces los vientos y tormentas te quieran derribar, te doblas ante tu Señor y más fuerte te levantarás. En las batallas, como sucedió con Débora, contigo, hija de Dios, muchos quieren con tu compañía luchar. Por eso plantada en el corazón del Padre, hermosa, vigorosa y fuerte, siempre estará. Y en la madurez con él el mejor fruto dará. Abrácese. todo territorio y estación. Tu Padre te utilizará, desafiando inclemencias del frío y calor, siempre de vida darás. Por eso debemos alentar y Abrácense cuidar, juntos, abrácense. mujer, tu corazón, para que en el oasis de Dios a muchos puedas albergar. Abrácense, por Por favor. eso plantada en el corazón del Padre, Abrácense. hermosa, vigorosa y fuerte, Los varones acá al lado rodeándonos. siempre estarás. Y en la madurez con él el mejor fruto dará. Gracias, Jesús. Aleluya.